Hola, retomando el concepto de clases internas, vamos a ver ahora puntualmente las clases internas anónimas, esto que yo tengo acá. Existen dos tipos de clases internas anónimas, las clases internas locales, que son creadas dentro de un método de la clase madre. La definimos dentro del método y la usamos dentro del mismo, no se puede utilizar en otro lugar. Fíjense, me voy a poner manos a la obra, me voy al proyecto, eh, me voy al proyecto, voy a dentro de las clases internas, tenía esta clase que es la que veníamos viendo en los videos anteriores, me voy a crear una clase nueva, la vamos a llamar clase contenedora nueva, le vamos a poner nueva para no confundirme con la anterior. Le voy a poner dos atributos acá, public, dos atributos, string, atributo 1, double, atributo 2, ¿sí? Hice esto, le voy a hacer su constructor, perfecto. Vamos a suponer que tiene los métodos toString. Voy a crear un método que va a ser public void método inventado. Es un método inventado, lo acabo de hacer para explicar únicamente el concepto. Fíjense que yo aquí dentro del método inventado puedo crearme las variables que yo quiera, ¿no? A igual a 10, A igual a 20, int b igual a 40. Pero es tan maravillosa la programación orientada a objetos que yo puedo definir una clase dentro de un método de esta clase contenedora. O sea, como hago public class y esta se va a llamar clase interna dentro de método. Le voy a poner para que quede bien la diferencia. No me deja, claro, porque no es pública, no me deja, perdón, poner la palabra pública, porque no puede ser pública, evidentemente. ¿Por qué? Porque esta clase se va a crear cuando alguien invoque este método. Esto es algo fantástico porque es como definir un tipo de clase, un tipo de datos. Acá, recuerden que las clases son tipos de datos. Es definir un tipo que únicamente se va a usar aquí. O sea que esto nace y muere cuando alguien invoca únicamente el método. Por eso se llama anónima, porque no la conoce nadie. Nadie puede crear un objeto de esa clase. Pero sí este método, una vez que está definida, acá vamos a suponer que tiene atributo 1, int atributo 2. Puede tener también su constructor, puede tener su constructor, puede tener los get, los set, es una clase igual que las otras. Entonces fíjense que el método empieza acá, viene bajando, acá se encuentra con una definición de clase. Entonces después de la definición de clase yo me puedo crear un objeto de esa clase, o sea, clase contenida dentro del método, le voy a llamar objeto 1 igual a new, clase contenida dentro del método, y le paso como parámetro el valor 10 y el valor 20, y perfecto, esto sale caminando. O sea, acá el método que yo acabo de hacer no tiene mucha, digamos, no tiene una utilidad específica, pero sirve para ver cómo hice para definir una clase dentro de un método. Esto es uno de los conceptos de clases internas anónimas. En el siguiente video vemos la otra variante que es muy usada.